Saludos gente, bienvenidos a Uno de Dos. Yo soy uno y el que no veis es dos. Por fin ha llegado el momento de dedicarle el tiempo que se merece a una de mis obras favoritas, Vinland Saga. Yo conocí el manga ya hace muchos años gracias a la recomendación de mi colega Eddie, y creo que nunca se lo agradecí. Así que hermano, muchas gracias desde aquí. Vinland Saga es una de esas series que marcan un antes y un después. De hecho, se la ha comparado muchas veces con obras maestras como Berserk o Vagabond. Y no me extraña, porque para mí estas tres juntas forman la santísima trinidad del universo del manga. Hoy toca vídeo introductorio y sin spoilers. Bueno, a ver, algún spoiler habrá porque si no es imposible armar un vídeo en condiciones. Pero son spoilers nivel tráiler de YouTube, así que todo el mundo tranquilo. Y nada, a los que ya conocéis la serie os deseo una agradable visualización, y a los que no, espero despertaros las ganas de verla ya. Empezamos. El anime de Vinland Saga es uno de los más top que se puedan encontrar actualmente. La obra de Makoto Yukimura está sin lugar a dudas destinada a convertirse en un clásico dentro de su medio. Aparentemente, cuando el manga comenzó su publicación, este fue categorizado como shonen. Sin embargo, esto cambió, y poco tiempo después se lo terminó considerando como un seinen de pleno derecho. Si bien es cierto que Vinland Saga conserva algunos elementos más propios de los shonen en sus primeros compases, a medida que la trama avanza, la cosa se recrudece y adquiere tintes más maduros. Los personajes reciben una buena dosis de introspección y desarrollo psicológico, así que podríamos decir que estamos frente a un híbrido que aprovecha lo mejor de ambos mundos, pero que se acaba decantando más hacia uno de ellos. Para mí, el atractivo principal del anime de Vinland Saga reside en su impecable producción a cargo de WIT Studio, el cual suele ser sinónimo de calidad, y debo decir que este no era un trabajo sencillo de realizar. Como sabéis, WIT Studio estuvo a cargo de las 3 primeras temporadas de Shingeki no Kyojin. En ese caso, WIT no solo adaptó lo visto en el manga, sino que mejoró sensiblemente el contenido visual de este. En general, los mangakas casi siempre muestran un enorme crecimiento como artistas a lo largo de sus obras. La mayoría no empiezan siendo grandes dibujantes. Es por esto mismo que hay que poner en valor el trabajo que realizó el estudio al hacer suya la obra de Isayama. No obstante, cuando hablamos de adaptar Vinland Saga, el reto era uno muy distinto. Y es que este manga consta de un dibujado excelente ya desde su primer volumen, por lo que recrearlo fielmente y estar a la altura tenía una dificultad añadida. Afortunadamente, la cosa salió bien. La primera temporada de Vinland Saga combina adecuadamente todos los elementos necesarios. La forma de llevar la trama y sus personajes, la banda sonora y la animación consiguen enlazarse a la perfección para regalarnos una sólida interpretación del material original. Esto no quiere decir que no haya diferencias, las hay. Y la más obvia es la que se refiere al inicio de la serie. El anime y manga difieren en su aproximación hacia el espectador. Lo primero que vemos en el anime es la historia de origen del protagonista, Thorfinn. Seguimos sus pasos desde la infancia y asistimos a los acontecimientos en orden cronológico. En cambio, el manga da comienzo unos años más adelante y en mitad de una batalla. En este punto, Thorfinn ya no es un niño, y su historia se nos cuenta a través de un flashback. Personalmente, yo prefiero esta manera de contar la historia, y es que lo que lleva al personaje a recordar su pasado se integra muy bien con los sucesos que se nos muestran. Dicho esto, no me parece nada demasiado grave. Ambas formas de empezar son igualmente buenas y satisfactorias. Esta obra es una verdadera joya en muchos sentidos, pero además cuenta con una característica que, en mi opinión, le confiere un atractivo del que no muchos anime o manga pueden presumir, y esto es el hecho de que su argumento está basado en una historia real. En Vinland Saga encontramos un buen número de personajes que existieron en nuestro mundo hace más de 1000 años. Este hecho por sí mismo es suficiente para despertar la curiosidad en el público. Muchos personajes están basados en figuras históricas de relevancia, aunque es cierto que algunos nombres o contextos han sido alterados para hacerlos encajar bien en la trama. Evidentemente, no estamos ante una representación precisa del pasado. El autor se tomó muchas licencias a la hora de crear su historia. En general, es algo común que un anime o manga se base en eventos históricos reales y los manipule a su antojo para crear algo nuevo. Lo que ocurre es que Vinland Saga hace una alusión más directa y literal hacia los hechos históricos que trata. La obra bebe directamente de los mitos y leyendas nórdicas de las que se tiene conocimiento a día de hoy, pero su autor no esconde en ningún momento su libre interpretación de los hechos. Sin ir más lejos, Thorfinn está basado en un explorador llamado Thorfinn Karlsefni, y a su vez, su padre, Thors, estaría inspirado en un personaje legendario conocido como Thord Horsehead o Thord Cabeza de Caballo. Pero el primero nunca es descrito como un guerrero y el segundo nunca existió. Igualmente, Askeladd también proviene de un personaje del folclore nórdico que recibe el nombre de Askeladen. Y el príncipe Canute, o Canuto, fue de hecho un verdadero rey danés. Pero debéis saber que de entre todos hay uno que guarda una especial relevancia en esta historia. Y ese es ni más ni menos que el mismísimo Leif Erikson.
el hijo de Eric el Rojo, fundador del primer asentamiento normando en Groenlandia. Leif fue el primer explorador que descubrió el continente norteamericano del que se tenga constancia y bautizó aquellas fértiles tierras con el nombre de Vinland. En cuanto al significado de esta denominación, hay cierta disputa o disconformidad. Unos dicen que Vin hace referencia a la palabra vino, cosa que suena bastante factible, pero que al mismo tiempo no tiene por qué ser así. Y es que otros le dan un significado mucho más apegado a la lógica, estipulando que Vinland significaría en realidad algo así como tierra de campos o tierra de pastos. Sé que muchos nunca habréis oído hablar de Leif Erikson. Yo mismo nunca supe nada de él hasta la adolescencia y fue por pura casualidad. No sé si su ausencia en los libros de historia es algo que solo ocurre aquí o si también pasa lo mismo en otros países. De cualquier modo, parece que este personaje histórico no recibió el crédito que merecía hasta los tiempos modernos. Leif y su tripulación hicieron posible la llegada de los vikingos a Norteamérica alrededor del año 1000 después de Cristo. Allí levantaron varios asentamientos y llevaron a cabo expediciones. La razón de su desaparición no está clara, pero posiblemente se debió a la enorme distancia que separaba Vinland de sus hogares. Establecer una ruta de comercio debió ser casi imposible con sus limitados recursos, y eso sin contar que aquellas tierras de abundancia ya tenían dueño y sus encuentros con ellos probablemente no fueron siempre amistosos. Por si os interesa, las historias de estos viajes e incursiones vikingas en América fueron recogidas en dos escritos que datan del siglo XIII. Hablamos de la saga de los groenlandeses y la saga de Eric el Rojo. Y aunque no fueron escritas simultáneamente y de hecho incluso se contradicen en algunos puntos, ambas son comúnmente agrupadas y conocidas como las sagas de Vinland. Y es justo de aquí de donde sale el nombre de esta increíble obra. Inicialmente, la historia de Vinland Saga se sitúa en la Inglaterra del año 1013 después de Cristo. En este punto, el rey de Dinamarca, Sweyn Forkbeard, ya había conquistado prácticamente todo el territorio inglés. Como dijimos antes, los eventos históricos que se relatan aquí son en su mayoría muy precisos. Sweyn Forkbeard fue realmente el rey de Dinamarca, y tanto las batallas y conquistas de territorios como las muertes de ciertos personajes clave dentro del entramado bélico y político ocurrieron en el mismo tiempo y lugar en la vida real. Sin embargo, no se puede decir lo mismo de los personajes, pues su pasado, personalidad y motivaciones son distintas a como se describen las de sus contrapartes de carne y hueso. Existen 4 lugares que conforman el escenario geográfico de los eventos que se dan lugar en la serie: Islandia, Dinamarca, Inglaterra y América, o lo que es lo mismo, Vinland. Islandia es el hogar de Thorfinn, el lugar en el que nació. Acorde a la historia, los vikingos se asentaron allí tras haber pasado mucho tiempo buscando un sitio pacífico en el que poder instalarse. El descubrimiento de estas tierras se atribuye a varias personas, de entre las cuales encontramos a uno cuyo nombre nos resulta familiar. Nos referimos al comandante de los Jomsvikings, Floki. En este caso, la obra sigue fielmente los acontecimientos históricos. Cabe mencionar que a pesar de haber emigrado a Islandia y otros lugares, los orígenes de los vikingos se remontan a Dinamarca. El marco en el que se desarrolla la historia es bien conocido en la actualidad gracias a series de moda como es el caso de Vikings. Esta serie no solo muestra las primeras incursiones y saqueos de los vikingos en territorio inglés, sino que también nos cuenta cómo evolucionó el conflicto con el paso de los años. A diferencia de esta serie, Vinland Saga nos coloca justo en el medio de una cruenta guerra que ya lleva tiempo en marcha. No diré mucho más, pero sí que os haré una advertencia. El mayor problema de basar una historia en hechos reales es que es muy fácil hacerse spoilers. Ya está todo escrito, por lo que podemos conocer el destino de todos los personajes sin necesidad de acabar de ver o leer la obra. Y de hecho, como no podía ser de otra manera, ese es mi caso. Me pudo la curiosidad y acabé leyendo sobre el verdadero Thorfinn antes de tiempo. Pero bueno, si aún así queréis conocer la historia real, sabed que tener una idea aproximada de lo que va a ocurrir con ciertos personajes no arruina el buen hacer de Vinland Saga. Antes ya he mencionado lo absolutamente genial que se ve el manga, y quiero mostraros que no exagero ni un poquito. Mirad esto, gente, es como para volverse loco. Y del mismo modo en el que ocurre con otros artistas como Kentaro Miura, el autor de Berserk, con el tiempo el nivel de detalle llega a rozar lo absurdo. La mejoría es abrumadora. Solo fijaos en cómo Yukimura dibujaba a Askeladd al principio y ahora mirad esto. ¡Dios mío! O si lo preferís, fijaos en paneles más amplios como este de aquí. O sea, ¿vosotros estáis viendo la cantidad de elementos que hay reunidos? Estos son horas y horas de trabajo dedicadas a un solo panel. Pero es que es así todo el tiempo. Este manga vale su peso en oro. Obras como esta, o las anteriormente mencionadas Berserk y Vagabond, resultan tan ridículamente difíciles de traer a la vida que por muy bien que se haga, como ha sido el caso de Vinland con Wit Studio, jamás podrá ni siquiera llegar a compararse con el material impreso. Y la razón de ello es que estamos frente a verdaderas obras de arte.
Es cierto que no hace falta dibujar como los dioses para crear una historia increíble. Este sería el caso de, por ejemplo, Hajime Isayama, quien es considerado por muchos como un genio pese a no tener una gran habilidad como dibujante. Y no seré yo quien ponga esto en duda, pero es que si además de saber hacer un guión brillante, el autor posee un talento celestial para dibujar, ¿qué puedo decir? Somos muy afortunados de poder disfrutar de todo esto, gente. Vamos a dejarlo por aquí porque aunque añadiría más información sobre varios puntos, acabaría llenando el vídeo de spoilers. Podéis esperar mucho contenido de Vinland Saga a partir de ahora. La verdad es que no sé qué es mejor idea, si hacer análisis del anime capítulo a capítulo, o bien solo analizar lo que me parezca más interesante. Bueno, sea como sea, no dudéis en decirme lo que más os gustaría ver a vosotros en los comentarios. Muchas gracias, como siempre, y ¡chao!